Ready to unwrap a surprise from Consumer Cellular? Experience the gift of freedom with no contract, no hidden fees, and always free activation. Here comes the holiday surprise. From now till December 31st, new customers can enjoy their second month for free. To get this holiday offer, visit consumercellular.com or call 1-888-FREEDOM and use promo code PODCAST. Act before December 31st to get your second month on us. Use promo code PODCAST. Emisor Podcasting. Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes su anfitrión, Joaquín Barañao. Estamos en 1522. Animados por aquel apabullante éxito conquistador de Hernán Cortés que relatamos en el episodio 37, Pascual de Andagoya partió desde Panamá con el objetivo de subyugar el Virú. Es el núcleo de lo que hoy llamaríamos Perú. Aunque fue un sonoro fracaso, los rumores de vastas riquezas en aquellas tierras siguieron despertando apetito. Los indígenas de Panamá aseguraban que en una opulenta comarca del sur el oro era tan abundante como lo era el hierro en otras partes. Se comía y bebía en platos y vasos de oro, discurría el chamullo. 3 españoles estacionados en Panamá se asociaron para probar suerte: Diego de Almagro, el sacerdote Hernando de Luque y Francisco Pizarro. Almagro, un hijo ilegítimo a quien su madre entregó apenas un pedazo de pan y unas pocas monedas cuando le anunció que partía a recorrer el mundo. Toma, hijo, y no me des más presión, y vete, y ayúdate de Dios en tu aventura. Luque, el ricachón que financió todo sin moverse de su escritorio en Panamá. Pizarro, un pariente lejano de Cortés, de quien el no muy confiable Francisco López de Gómara escribió que de muchacho cuidaba cerdos, y dijo también de él: hijo bastardo de Gonzalo Pizarro, capitán en Navarra. Nació en Trujillo y le echaron a la puerta de la iglesia. Mamó de una puerca algunos días, no hallándose quien le quisiese dar leche. La Compañía de los Locos apodaron al trío. El primer viaje, en 1524, fue un estrepitoso fiasco. La hostilidad de los indígenas de la actual Colombia costó varias vidas y uno de los ojos de Almagro. A principios del 26 se hicieron nuevamente a la andanza. Extenuados por enfermedades, caimanes que se hacían rechupete a sus compañeros e inclemencias en general, las huestes dijeron basta ya. Almagro los trató de cobardes y desató la ira de Pizarro. Ambos desenvainaron y hubo que contenerlos para evitar un duelo de espadas. En lo que Pizarro y Almagro sí concordaron fue en impedir que cartas con lamentaciones llegasen a Panamá. Uno de sus hombres burló la censura escondiendo un mensaje en un ovillo de lana destinado a la esposa del gobernador de Panamá. Una vez enterado, el gobernador envió un barco a recoger a los testarudos. El charter los encontró en una pequeña isla al sur de la actual Colombia. Quedaban 80 de los 112, todos macilentos. 20 ni siquiera podían mantenerse en pie. En un teatral gesto, Pizarro trazó una raya sobre la arena con su espada y dijo: por este lado se va a Panamá, a ser pobres, por este otro a Perú, a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano, lo que más bien le estuviere. Trece cruzaron, los llamados 13 de la fama. Aguardaron 5 meses el envío de refuerzos desde Panamá y las emprendieron proa al sur. Entraron en contacto amistoso con indígenas en Tumbes, costa norte del actual Perú. Eran al fin los famosos incas. Aunque los españoles no tenían aún cómo saberlo, los incas eran herederos de un linaje más antiguo que mayas y aztecas. De hecho, Perú es cuna de la civilización más antigua de América.
tan atrás como el 3200 a.C., a la par que los sumerios inventaban la escritura y Egipto coronaba a su primer faraón, la civilización costeña de Caral comenzó a despuntar. Con el paso de los siglos, tejieron una amplia red comercial y deleitaron a sus habitantes con arquitectura monumental. Caral y sus cercanos erigieron pirámides no mucho después que Egipto. Hay varias disponibles para visitar, aunque una menos desde el año 2013. Todo aparentemente se puede ir en un descuido. Hay indignación entre los peruanos por la destrucción de una pirámide, y no es una pirámide cualquiera, es una pirámide de más de 5.000 años de antigüedad. 6 metros de alto, 2.500 metros cuadrados y destruida por una inmobiliaria. Planeaban derribar otras 3 hasta que fueron detenidos por los lugareños. Caral se extinguió allá por el 1800 antes de nuestra era y siguió un largo encadenamiento de culturas en la costa y en los Andes. Recién en la década de 1430, el Imperio Inca inició su expansión. Para cuando Pizarro y Almagro se toparon con ellos, un siglo después, los incas habían subyugado a más de 200 pueblos andinos y cubrían el territorio más extenso del hemisferio occidental. Los conquistadores volvieron a Panamá convencidos de que habría enjundiosos botines para quien fuera por ellos. La Compañía de los Locos acordó que Pizarro viajaría a España a solicitar los derechos de apropiación ante Carlos V. Aunque analfabeto, era el más locuaz. Almagro suponía además que su condición de tuerto no proyectaba la mejor impresión. Pizarro regresó desde Europa a Panamá victorioso, luciendo en sus manos la Capitulación de Toledo. El documento trazaba simples líneas rectas, sin interés alguno por los grupos étnicos que éstas escindían ni por los obstáculos geográficos que interceptaban. Y además con una carencia casi absoluta de conocimiento para ponderar tales consideraciones. Pizarro fue autorizado para proceder a la conquista y población de la franja de tierra que va desde el centro del actual Ecuador al centro del actual Perú, desde el Pacífico hasta la frontera con el Imperio Portugués. La mitad meridional no fue a parar ni a Almagro ni al cura Duque, sino que a un portugués al servicio de la corona española llamado Simón de Alcazaba y Sotomayor. Dado que él no pudo expedicionar, Carlos V le ofreció esa tajada de mundo a los Fúcar, o en alemán Fugger, originalmente Fúker, así con seca y todo. Era una familia de banqueros alemanes con la que el emperador Don Carlitos estaba endeudado. De las muy pocas alternativas de espalda financiera suficiente para apuntalar las arcas imperiales. La fortuna de Jacob, el patriarca, alcanzó unos 360.000 millones de euros en plata de hoy, al menos según una estimación contemporánea, que, de ser más o menos cierta, haría palidecer a los Elon Musk y Jeff Bezos de este mundo. Si hoy no se habla alemán al sur de Sudamérica, es al parecer porque los Fúcar privilegiaron adueñarse de las riquezas americanas cobrando intereses desde la comodidad de su despacho, antes que arriesgando el pescuezo en tribulaciones inciertas. La tercera expedición de la Compañía de los Locos, poblada por 180 soldados y 27 caballos, zarpó de Panamá en 1531 rumbo al Cusco. En el camino arribaron a Jauja, un lugar que, en medio de la rigurosa travesía, devino en sinónimo de idilio. Lope de Rueda escribió años después de calles empedradas con piñones y arroyos de leche y miel, popularizando el dicho estar de jauja como evocación de abundancia. No serían, sin embargo, los primeros organismos europeos en viajar al corazón del Imperio Inca. Se les adelantó uno más destructivo que cualquier cuerpo de infantería: variola virus. Transmitida con mayor velocidad que la logística española,
la viruela se había esparcido ya a partir de los primeros contactos en los confines septentrionales del territorio inca. Por ahí, por 1524, le costó la vida al emperador Huayna Cápac y a su heredero oficial. El imperio quedó en manos del único descendiente no bastardo del fallecido, Huáscar, o en castellano, cadena, porque Huayna Cápac celebró su nacimiento con una cadena de oro de unos 210 metros y del grosor de una muñeca. Lo primero que hizo Huáscar fue mandar a traer la momia de su padre desde Quito. La autoridad local allí era Atahualpa, también hijo de Huayna Cápac, aunque con una esposa secundaria. Atahualpa no acompañó a la comitiva funeraria. Huáscar se enfureció con el desaire y ordenó matarlos a todos. Atahualpa envió a Cusco una embajada a rendir obediencia. De nuevo, él brillaba por su ausencia. Huáscar mandó cortar sus narices, luego desnudarlos de la cintura para arriba y obligarlos en esas condiciones a volver a Quito. Ahí sí que sí, la paciencia de Atahualpa se colmó y estalló la guerra civil. Lo primero que hizo fue torturar a los espías de Huáscar para sonsacarles información. Los desolló vivos y fabricó tambores de guerra con su piel. Ya en plena conflagración, mandó a erigir pirámides con los huesos enemigos. Apenas unos meses antes de que Pizarro y sus barbones asomaran las narices, Atahualpa se impuso. De ahí en más, disfrutaría bebiendo de la cabeza momificada de sus generales enemigos derrotados. Las mujeres e hijos de Huáscar fueron ahorcados. A las embarazadas les abrieron los vientres para que los fetos cayeran y, una vez fuera del sosiego uterino, los ataron a sus brazos. Hicieron esto con más de 80 nonatos. Entre deudos y criados, los muertos pasaron del 1,5 millar. A ojos de los partidarios de Huáscar, el imperio de este usurpador bestial no era algo por lo que valiera la pena arriesgar la vida. Otros pueblos subyugados por los incas tomaron partido por los nuevos seres prodigiosos que montaban lo que parecían auquénidos con esteroides y que escupían fuego a través de sus cerbatanas metálicas. Pestes mortíferas, luchas intestinas y oposición local. Los españoles desembarcaron con viento de cola. La hueste perulera trepó por los Andes en dirección a Cajamarca, en cuyos baños termales Atahualpa remojaba las presas. Se repitió la historia de los aztecas. El Inca envió emisarios con regalos, a la vez exigiendo que volvieran por donde mismo habían venido. Pizarro ofreció palabras de paz y admiración. El mensajero informó a Atahualpa que el contingente era pequeño, desorganizado y que montaban un ganado de lo más curioso. Atahualpa, confiado, les permitió avanzar. Planeaba matar a la mayoría de estos fenómenos barbudos de piel clara y castrar unos pocos para conservarlos como una rareza al cuidado de su harem. A más largo plazo, proyectaba reproducir lo que los incas describieron como llamas grandes con pies de plata. Los conquistadores sumaban 106 soldados, 62 jinetes, 4 cañones, 12 arcabuces y un número indeterminado de indígenas auxiliares. Solo 3 eran soldados de profesión. No es mucho más de lo que llevaría un cuerpo de policía moderno para enfrentar un partido de fútbol de alta convocatoria. En Cajamarca los aguardaban unos 7.000 incas. Un cronista relata que el día anterior yo oí a muchos españoles que sin sentirlo se orinaban de puro temor. Una vez que se produjo el encuentro, Atahualpa se entrevistó con el fraile Vicente de Valverde y su intérprete indígena. Portando una cruz y un breviario, el español inició el requerimiento, mediante el que instaba al Inca a renunciar a su religión y abrazar el cristianismo. Atahualpa lo miró con cara de dame de esa hierba que se ve que está buena. Curioso por cómo Valverde miraba su breviario antes de articular cada frase, se lo pidió y le preguntó de dónde venía tanto palabreo. Se acercó el texto al oído
le irritó no escuchar sílaba alguna y lo lanzó lejos. Gritó que él, hijo del sol, no se sometía ante nadie y que la religión de la que Valverde le hablaba bien se la podía meter por el arco del triunfo. Valverde corrió hacia Pizarro, chillando. ¿Qué hace vuestra merced, que Atahualpa está hecho un Lucifer? Narró a las tropas que el fascineroso aquel arrojó el libro sagrado por tierra y que rechazó el requerimiento. Los aleonó a poner en su lugar al idólatra, garantizándoles a cambio la absolución. Pizarro ordenó toque de trompetas y un artillero disparó uno de los falconetes, que mutiló todo lo que encontró por delante. Antes de darle a los incas tiempo de recuperarse de tamaña sorpresa, los jinetes barrieron al grito de ¡Santiago! ¡Santiago! y los mosquetes abrieron fuego desde larga distancia. Los españoles cortaron las manos de los portadores de la litera de Atahualpa, pero aún así siguieron sosteniéndola con la mano buena. Solo una vez que varios fueron asesinados, la litera volcó y Atahualpa fue capturado. No menos de 2.000 indígenas perdieron la vida. Las bajas españolas sumaron un gran total de... un solo esclavo negro. 120 minutos bastaron para doblegar a uno de los imperios más vastos que por ese entonces incrustaba el mundo. Los incas ni siquiera manejaban hierro, porque los 1538 grados Celsius que exige su fusión escapaba a sus posibilidades tecnológicas. El general inca Rumiñahui abandonó con sus hombres sin presentar batalla. Sí se dio un paseíto por la casa de las vírgenes, que cobijaba a las escogidas, las mujeres de Atahualpa, y se surtió lo mejor que pudo. Relató que los españoles traían truenos con los que mataban desde 200 y 300 pasos, atuendos de hierro y, lo más extraño de todo, casitas hechas a la manera de chozas pequeñas para encerrar los genitales. Se refería a las braguetas. Cuando algunas de las escogidas se rieron de estos relatos, no se lo tomó a la ligera. Las enterró vivas. Atahualpa tonto no era y en un santiamén aprendió ajedrez y desafiaba a sus carceleros. Atisbando la obsesión de sus secuestradores por los metales preciosos, ofreció repletar de oro una habitación de 96 metros cúbicos y luego duplicar eso con plata a cambio de su liberación. De utilizar metal macizo, esto hubiese sumado unos suculentos 1.004 miles de millones de dólares a precios de hoy, similar al PIB anual de Etiopía. Después de que los abnegados súbditos recolectaron cuanto pudieron de lo más granado del arte incaico, todas y cada una de las piezas fueron fundidas para dar forma a insulsos lingotes. Una ultra eficiente manera de destruir valor. Es la venta de después de Navidad en Macy's con ofertas increíbles de fin de año. Como un 25 a 70% menos en moda para la noche de Año Nuevo. 50 a 60% menos en botas y carteras para completar el look. Y un 50% menos en juegos de cama de diseñador The Hotel Collection y más. Además, los miembros de Macy's Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos. Más detalles en macys.com/Star Rewards. Ahorro sobre precios regulares y en oferta, aplican excepciones. Aun cuando Atahualpa cumplió con su parte, el conquistador decidió ajusticiarlo de todos modos. Lo acusó de matar a su medio hermano, de usurpar el poder del imperio y de el vicio nefando. Sucede que, aun cuando le sobraban las mujeres, no desaprovechaba la ocasión de desfogarse con sus mancebos. Pero como Pizarro era un marqués y un caballero, se mostró magnánimo y le ofreció un menú de opciones: ser quemado vivo o bien convertirse al cristianismo y solo ser estrangulado entonces con garrote vil. El Inca optó por lo segundo,
pero porque creía en la preservación del cuerpo tras la momificación, más que en cualquier cosa parecida al credo católico. Fue bautizado con el híbrido de Francisco de Atahualpa y se convirtió en el monarca católico más efímero de todos los tiempos. En un intento por preservar el orden, los españoles nombraron como sucesor a Túpac Huallpa, parte del centenar de Churumbeles de Huayna Cápac. Con la guerra desatada, las tropas incas estacionadas en la periferia del imperio se replegaron a la zona del Cusco. Tras una serie de batallas, los españoles marcharon sobre la capital en noviembre del 33. Pizarro estaba ya más al sur de lo que le autorizaba la capitulación de Toledo, con lo que incurría en su propio cargo de usurpación del poder del imperio, como el que citó para condenar a Atahualpa. Los europeos proclamaron como nuevo emperador a Manco Inca. Aunque lo planeaban como un soberano títere, lo que hizo Manco Inca fue liderar una guerra de reconquista. Los centauros metálicos europeos, sin embargo, se le fueron en collera. Además de arcabuces, hierro y caballos, encaraban una guerra biológica. Los invasores distribuyeron ropa infectada con viruela entre los nativos. Manco Inca se retiró junto a sus huestes a las sierras de Vilcabamba. El imperio inca pataleó hasta 1572, cuando el virrey español ejecutó a Túpac Amaru I. En el intertanto, el cura Luque había muerto en Panamá. El botín quedaría solo para Pizarro y Almagro. A su tiempo, Pizarro nombró a su medio hermano, Gonzalo, gobernador de Quito. Desde esa locación, Gonzalo organizó junto a Francisco de Orellana una expedición exploratoria de un río que se desparramaba por la vertiente oriental de los Andes. Especulaba que podrían hallar el legendario País de la Canela. En lugar de eso, encontraron indígenas hostiles, los tapuyas. Dado que las mujeres no se quedaban atrás en belicosidad, Orellana recordó las guerreras descritas por Heródoto y escribió de el río de las Amazonas, un topónimo que hasta hoy designa el cauce más caudaloso del mundo. En el Cusco, las disputas por la repartija llevaron al tuerto a probar suerte en otras latitudes. Los incas aseguraban que más al sur encontrarían vastas reservas de oro. El objetivo primordial de ellos era dispersar barbones de cara a la rebelión que por entonces tramaban. Con todo, era más una exageración que una franca mentira. Los lavaderos de Marga Marga, centro de la actual Chile, despachaban metal en forma regular al Cusco. El 34, Almagro consiguió que la corona actualizara las fronteras. Con habitual brutalidad, se trazaron otras dos líneas rectas. Almagro se quedaría con Nueva Toledo, la franja que iba desde el Cusco hasta el paralelo 25. A un noble andaluz llamado Pedro de Mendoza le adjudicaron desde ahí hasta el centro del actual Chile. Y el portugués Simón de Alcazaba obtuvo lo que seguía hacia el sur. 5 años después se trazó otra gobernación en el extremo austral, adjudicada a Pedro Sancho de la Hoz. Almagro recibió del emperador el título de adelantado de las tierras más allá del lago Titicaca. El concepto databa de la guerra de la Reconquista contra los moros. Los nobles corrían con los gastos a cambio de las tierras liberadas, adelantando así la reconquista para la corona. Un Almagro ya bien entrado en años, entre 60 y 64 no estamos seguros, salió de Cusco en julio del 35. La expedición la conformaban más de 400 europeos. En palabras del historiador Francisco Encina, hidalgos de pobre cuna, segundones y bastardos, y en general a todo el que tenía en la península coraje sin empleo o ambiciones sin horizontes.
De soporte, algo menos de 100 esclavos negros. Los acompañaban un príncipe, hermano del Inca, y cerca de 10.000 yanaconas, con sus respectivas provisiones para entretener el hambre durante la travesía. Era el cocawi, origen de la palabra cocaví. Esto incluye charqui, o carne deshidratada y salteada, que del quechua pasó al inglés y hoy da nombre al beef jerky. El soporte yanacona era esencial. Cuenta el historiador Diego Barros Arana. Los indios que de su voluntad no querían ir con ellos eran atados en cadenas y sogas y todas las noches los metían en ásperas prisiones. De día los llevaban cargados y muertos de hambre. Algunos españoles, si les nacían potros de las yeguas, los hacían transportar en hamacas y en andas cargados por los indios. Otros, por pasatiempo, se hacían cargar en andas llevando los caballos del diestro para que fuesen gordos. A los indígenas a quienes se les cruzó esta columna no lo pasaron mucho mejor. Si no daban lo que pedían, les deshacían las casas para leña y les quitaban a sus mujeres e hijos. Bordearon el Titicaca y progresaron a lo largo de una de las variantes del camino del Inca hacia el actual noroeste argentino. En torno al paralelo 27 o 28 cruzaron los Andes a más de 4.000 metros. Cuenta Jerónimo Costilla que en este paso se le pegaron los dedos de los pies a las botas, de tal suerte que cuando lo descalzaron a la noche, le arrancaron los dedos sin que él los sintiese ni echase de ver hasta otro día, que halló sus pies sin dedos. 10 conquistadores murieron. Los yanaconas, descalzos y con poco abrigo, murieron por cientos, pero ¿quién iba a incurrir en la inconveniencia de contabilizar estas almas prescindibles? Sí constataron, en cambio, 50 bajas del cuerpo caballuno. Bandadas de cóndores y buitres seguían a este contingente de espectros, carroñando rastrojos. La retaguardia de la expedición pasó meses después por ahí. Comieron de los caballos que dejó la estela de Almagro y formaron parapetos con los cadáveres de los yanaconas para guarecerse del viento gélido. 110 años después, el jesuita Alonso de Ovalle escribió que un negro aún permanecía congelado en perfecto estado de conservación, todavía sujetando el caballo por las bridas. En abril del 36, 1890 sobrevivientes descendieron al valle que los aymaras llamaban Copayapu, o Tierra Cultivada de Verde, actual Copiapó. No lo llamaban así porque luciera rasgos de vergel, sino porque el sulfato de cobre teñía las piedras de verde turquesa. Almagro pasó hacia la historia como el descubridor de Chile, motivo por el que lo honra con su nombre la comuna y ciudad homónimas, ¿no? Bueno, no. La localidad se llamaba Pueblo Hundido hasta 1977, cuando los pobladores propusieron sustituirlo por el menos depresivo Diego de Almeida, un explorador minero del siglo XIX. Por error de transcripción, quedó como Diego de Almagro. Miren, méritos para este topónimo Almagro tiene, pero lo cierto es que descubridor de Chile no es. Los amerindios le sacaron 16.000 años de ventaja, Magallanes y Elcano 16, el Desorejado y Antón Cerrada 3. ¿Y quiénes son estos? Años atrás, un sevillano llamado Gonzalo Calvo de Barrientos fue sorprendido hurtando y Pizarro mandó a cortarle una oreja como escarnio público. Calvo se reunió con Atahualpa, por entonces prisionero de Pizarro, y le pidió que lo enviase al rincón más remoto de sus dominios. Junto a un tal Antón Cerrada, viajaron con una suerte de salvoconducto emitido por el Inca. Se separaron por ahí por el paralelo 32 y de Cerrada no se volvió a oír más. El Desorejado, en cambio, siguió al 33, donde fue acogido por los indígenas picunches. La hueste de Almagro
continuó hacia el sur, con la increíblemente ilusa meta de explorar hasta el estrecho de Magallanes. Los 3 soldados enviados a la vanguardia fueron asesinados por los indígenas. De modo que en Coquimbo, Almagro hizo quemar vivos más de 30 caciques y a los de menor rango los repartió como esclavos. En el Valle de la Concagua, la beligerancia aflojó gracias al desorejado que venía ablandando el terreno a punta de paparruchas. Chamulló que estos seres de piel clara eran enviados de Dios Todopoderoso y que cualquier resistencia sería inútil. Aconsejó que le besaran el pie a Almagro para ganarlo por amigo. El desorejado había adquirido no poca influencia política. Tras su llegada 3 años atrás, se afeitó, quedó descalzo y en todo se dio, en palabras del jesuita Diego Rosales, a la vida bestial de los indígenas. De cristiano le quedó solo el nombre. Visitantes venían desde lejos para sapear a tan extraño hombre y celebraron su solemne recibimiento con un parlamento general y una fiesta bien regada de chicha y comida. El desorejado hizo buenas migas con Michimalonco, líder de una pequeña potencia militar que hacía poco había expulsado al Valle del Mapocho a Quilicanta, el administrador territorial inca enviado desde el Cusco. El español persuadió a Michimalonco de matar a Narongo, señor de Maipú, de modo de hacerse único señor del valle. Si enfrentaba alguna dificultad, él mismo procedería al homicidio, pues los españoles como él, le fantaseó, eran inmortales. Michimalonco accedió. En una tomatera, el desorejado esperó a que Narongo se emborrachara y lo ultimó a estocadas. El español se volvió capitán de los caciques de guerra de la Concagua y se dio a los vicios, placeres y francachelas hasta la llegada de sus paisanos. El desorejado anunció a Almagro que al sur moraba un pueblo más dócil. Se refería a una etnia que carecía de denominación antes de la invasión inca. Fue recién tras ese choque de culturas que comenzaron a referirse a sí mismos como reches o gente pura. Más tarde, el poeta Alonso de Ercilla llamaría araucanos a los habitantes de un sector puntual de 20 leguas de largo y 7 de ancho de la actual provincia de Arauco, o Agua de Greda. Este nombre prevaleció hasta el Chile republicano, cuando comenzó a predominar mapuches, gente de la tierra en Mapudungún. ¿Y cómo le fue a Almagro con esa gente de la tierra? Te lo cuento en el próximo episodio, segunda parte y final de esta historia. Este podcast es escrito por quien habla, Joaquín Barañao. Producción, Sergio Fortuño. Edición, Hernán Melgarejo. Esto fue Historia Freak, el podcast. Escucha este y todos los otros episodios en emisorpodcasting.com. Todas las referencias bibliográficas disponibles vía Amazon en Historia Universal Freak Extendida. Más de 1400 páginas que recorren desde el Big Bang hasta el presente. Emisor Podcasting.